Queridas, queridos. Continuamos con vida y obra de Sigmund Freud, el periodo Breuer o Breuer. Ajá. Estoy leyendo Breuer, Breuer. Ajá. Estamos o nos habíamos quedado en la página 243 en este párrafo. No es posible establecer la fecha del descubrimiento del método de la asociación libre, el método del psicoanálisis como tal. ¿Ah? Lo único que podemos decir es que fue desarrollándose de una manera muy gradual, lenta, progresiva, ajá, entre 1892 y 1896, en un proceso de constante refinamiento, durante el cual fue liberándose de los recursos auxiliares, concomitantes, secundarios, la hipnosis, la sugestión, el apremio, el interrogatorio, ajá, junto a las cuales fue surgiendo. Pero se pueden discernir algunas de las etapas de este proceso. Y esto es lo que haremos, lo que trataremos de hacer ahora. Ajá. Aquí nos habíamos quedado. Vamos entonces a indagar sobre la asociación libre, el método por excelencia del psicoanálisis. Ajá. De hecho, el método que le da su carácter, que le da su función, sus alcances, sus limitaciones. Ajá. La asociación libre. Dice Freud, perdón, Ernest Jones, en los estudios sobre la histeria, que les dejaré en la descripción, se habla de dos casos del año 1892. La investigación aquí se halla ya en un nivel muy diferente al del caso de Frau Emmy von N. Ajá. Antes mencionado y que fue tratado 3 años antes, en 1889 entonces. Ajá. Freud había enriquecido naturalmente su experiencia con el método catártico durante esos 3 años, pero muchos de sus pacientes no los pudo hipnotizar, o por lo menos hipnotizarlos tan profundamente como a él le parecía necesario, y Freud los consideró inadecuados para el método catártico. Entonces, es posible que esto sea una limitación en la técnica hipnótica de Sigmund Freud. Ajá. Posiblemente, posiblemente, y esto es ya no tanto una falla del doctor Freud, sino una, ¿cómo decirlo? Imposibilidad de los propios pacientes. Ajá. La misma técnica de la hipnosis decía que no todas las personas podrían ser hipnotizadas. Y por supuesto, se habla de distintas profundidades, intensidades, de los que sí se podían. Ujú. Dice el texto. Este fue uno de los motivos que lo impulsaron a buscar otro método en cuyo uso no dependiera de la susceptibilidad de los pacientes del hipnotismo, perdón, al hipnotismo. Ujú. El otro motivo fue su creciente comprensión de la naturaleza del hipnotismo en sí mismo. Había aprendido que las mejorías en el tratamiento, tal como ocurrió en el caso de Frau Emmy von N., antes mencionado, dependían de la relación personal entre pacientes y médico, y que desaparecían cuando esa relación se disolvía, o se disolvía ese vínculo entre ambos. Ajá. Cierto día, una paciente se abalanzó sobre Freud y le rodeó el cuello con sus brazos, pero el inesperado incidente pudo solucionarse rápidamente gracias a la oportuna entrada de una sirvienta. Antes de continuar, queridas, queridos, esto que estoy subrayando en el texto me parece una copia literal a la calca, tal cual, de un texto de Freud, o tal vez dos. Pienso en la interpretación de los sueños, aunque no recuerdo exactamente en qué parte, y pienso en contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, tal vez otro, la autobiografía de Sigmund Freud. ¿Cómo se llama? Presentación autobiográfica. Me parece que en algunos de estos tres textos, y no es que en los tres, está esto tal cual. Cierto día, una paciente se abalanzó sobre mí y me rodeó el cuello con los brazos.
pero el inesperado incidente pudo solucionarse rápidamente gracias a la oportuna entrada de una sirvienta, de Sigmund Freud. Ajá. Desde ese momento comprendió que aquella relación especial de tanta eficacia terapéutica tenía una base erótica, ya sea, ya fuera oculta o manifiesta. También pienso otros textos de Freud, porque esto habla de, digámoslo así, el descubrimiento de la transferencia. Y es fundamental, queridas y queridos, la transferencia. Esta fue una diferencia que yo tuve con Freud, digamos, al abordar su obra completa. En mi experiencia, transferencia es la relación específica entre analista y paciente. Ajá. Freud y yo, digamos, en algunos de estos textos que les comenté, nos separamos. ¿Por qué? Freud dice, Freud dice, la transferencia es un fenómeno universal. Ajá. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? La relación del paciente con el analista no es cualquier cosa. No es como la relación que podemos tener con un maestro, con nuestros padres, con nuestros amigos, con un sacerdote. Ajá. Todos ellos vamos nosotros a presentarnos, a contarles ciertas cosas de forma tal que no piensen mal de nosotros. Pero el analista es otro mundo. La relación analítica es donde, en mi opinión, se sostiene una transferencia ciertamente de corte inconsciente, pero también, en esto sí coincidimos, con base erótica. Y con base erótica no me refiero directa y específicamente a contacto físico siquiera, sino la influencia de un deseo que, por ejemplo, puede ser salvador, puede ser, ¿cómo decirlo? Salubre. Salvador en cuanto a que tengo un problema, sálvame de mi problema. Salubre me refiero a, por ejemplo, tengo un trauma, quítamelo, quítamelo. Ajá. Como si fuera básicamente una araña, un gato así, clavándose en la piel. Quítamelo, quítamelo. Pero es tuyo. O sea, no me lo vas a quitar, no me lo quieres quitar. Malo, malo, que eso es otra cosa. Base erótica a veces se traduce en un odio injustificado de los pacientes a los analistas. Oculta o manifiesta. Base erótica, queridas, queridos, les dejo en la descripción los 3 ensayos de teoría sexual, porque el erotismo humano tiene manifestaciones infinitas. A veces se podrán dar cuenta, bueno, es que esta persona me respeta, pero como que no quiere y me debe 5 o 6 sesiones, pero me trae regalos. Ajá. No es lo que yo le he pedido, no es lo que hemos acordado en pago a nuestras sesiones, pero me manifiesta, me expresa una, una apreciación, un cariño. Sé que valgo para él o para ella. Ajá. Pero de todos modos, su trato me es amargo. Por ejemplo, ¿no? Hablando como analista, manifiesta, oposición directa. Ya le dije que no es azul, es azul. Explíqueme esa diferencia. Yo le digo que es azul, usted me dice que no es azul y me dice que es azul. Sí, es que usted es un estúpido. ¿Cómo puede comprender eso? ¿Cómo puede decir eso siquiera? El hecho de que usted diga que es azul y no acepta como yo digo que es azul. ¿Me explico? Están diciendo exactamente lo mismo, pero ellos dicen, no, eso que usted dice no es cierto. Ajá, no estoy hablando de perspectivas, interpretaciones. No. Tu padre se llamaba Esteban y él dice, no, mi padre no se llamaba Esteban. Eso que usted dice está mal. Ajá. Mi padre se llamaba Esteban. Por poner un ejemplo.
Y un ejemplo muy obvio, ajá, a veces literalmente repetir lo mismo, devolvérselo, es, digamos, la oportunidad de notar eso, esa oposición directa, manifiesta, clara, en contra de la figura del analista. Dice el texto, 20 años más tarde, hacía la observación de que los fenómenos transferenciales le habían parecido siempre una prueba irrefutable, innegable, del origen sexual de las neurosis. Y aquí, queridas, queridos, nos acercamos a la concepción de sexualidad de acuerdo al psicoanálisis. Repito, no solo les dejo tres ensayos, sino que eh, hablamos de la forma en la cual el sujeto estructura, el sujeto humano, entiéndase, niño, niña, hombre, mujer, ajá, se estructura psíquicamente a partir de su experiencia sensible, placer, dolor. Ajá. Son categorías fundacionales de la subjetividad. No se enseñan, se adquieren. Ajá. En esto no solo está mi comprensión de los tres ensayos, está también mi propia elaboración de todo el psicoanálisis. Todo. Apropiación del mundo conforme a mi relación conmigo mismo, digámoslo así. Siento, me estructuro en esas estructuras, en esas formas, adquiero también limitaciones y posibles destinos a mi propia energía, a mi propio interés, a mi propia atención. Entiéndase con esto, energía, interés, atención, pulsión, potencial, potencial, más no determinante, digámoslo así. Ajá. ¿Por qué? Pues porque justamente en la diferencia entre acto y potencial que representa el concepto de pulsión, se encuentra la esencia misma del psicoanálisis. Y, sin duda, el carácter general que ofrece la perspectiva del doctor Sigmund Freud del alma humana. Ajá. Una cosa es poder y otra cosa es hacer. Y lo interesante de, digámoslo así, el abordaje que hace Freud en cuanto a la pulsión humana, la pulsión sexual, es cómo se puede manifestar en campos abstractos, simbólicos, en la fantasía. Una de las conclusiones más ricas, más reveladoras de mi abordaje que hice aquí en este canal de los tres ensayos de teoría sexual. La conducta sexual más frecuente es la que no se lleva a cabo, la fantasía. Ajá. La manifestación humana por excelencia de la sexualidad es la fantasía sexual, ciertamente, pero también a partir de la conformación de ese espacio simbólico, potencial, el campo del deseo, llegamos a esta clase de adelantos tecnológicos. Llegamos a ser capaces de manipular como humanidad a lo largo de nuestra historia, nuestra energía de esta forma, que somos capaces de comunicarnos así en cualquier parte del mundo, que somos capaces de estudiar un texto de más de 100 años de forma simultánea, si quisiéramos, todos en el mundo, si quisiéramos. Ajá. Existe, digamos, la infraestructura. Y esto, queridas, queridos, es solo por poner un ejemplo de lo que nos espera en un futuro, la antesala
de un desarrollo humanístico increíble. No lo dice Freud, lo estoy diciendo yo, porque Freud, a duras penas, Freud vio la electricidad. A duras penas, Freud supo, digámoslo así, del desarrollo de la aviación. En sus tiempos había radios, nada más. No había televisión, mucho menos internet. Los periódicos, los libros, el teatro eran las principales manifestaciones de la cultura en su tiempo. Ajá. Hoy, queridas, queridos, lo que tenemos no tiene precio. Continuamos con el texto. A diferencia de Breuer, lleno de susto en una ocasión similar, Ana O., paciente de Breuer, Freud consideró el problema como de interés científico, el interés científico general, pero estaba ansioso, más que nunca, por liberarse del antifaz del hipnotismo. Años más tarde explicó cómo éste enmascara los importantes fenómenos de la resistencia y la transferencia, características esenciales de la práctica de la teoría psicoanalítica. Este fue, sin duda, el motivo principal que lo llevó a abandonar el hipnotismo, lo cual puede considerarse como el momento decisivo de la transición del método catártico de Breuer al método psicoanalítico. Ajá. Mientras asistía a la señorita Elizabeth von R., que les dejo en la descripción también ese caso, cuyo tratamiento había iniciado en el otoño de 1892, se encontró que la paciente era refractaria al hipnotismo, no se podía hipnotizar. Decidió insistir, sin embargo, pese a la situación aparentemente sin esperanzas que planteaba. Lo que le llevó a ello fue el recuerdo de una observación de Bernheim, en el sentido de que las cosas que se experimentan durante la hipnosis son olvidadas después tan solo en apariencia, y que para traerlas nuevamente a la memoria bastaría con que el médico insista con bastante energía ante el paciente ante el paciente en que éste las conoce. Es decir, parecería que los pacientes olvidan todo lo vivido en hipnosis, pero eso es falso. Si tú, querido alumno, presionas demasiado a un paciente que hipnotizaste, a fin de que él o ella recuerden lo que ocurrió en la hipnosis, lo recuerdan. Ajá. Dice el texto. Freud tuvo la intuición de que esto podría aplicarse también a los recuerdos olvidados, en caso, en el caso de la histeria. Es decir, si esto ocurre en la hipnosis, y presionamos a alguien, de manera que pueda recordar lo que en la teoría olvidan. Ajá. Y si hago eso en la histeria también, ¿qué? Una de las hipótesis de Breuer en estudios sobre la histeria es que como que los histéricos se autohipnotizan. Ajá. Se sugestionan a ellos mismos de una manera impresionante. Es increíble. Ajá. Y entonces, el paso de Freud, vamos a presionar un poquito. Ajá. Yo sé que usted lo recuerda, pero es probable que no quiera recordarlo. Cuénteme, ¿cómo se inició su síntoma? No, doctor, es que, en serio, no me acuerdo. No me acuerdo. Ajá. No se acuerdan, pero el cuerpo reacciona. Entonces, no se acuerda usted conscientemente, tal vez voluntariamente, pero tranquilo. Vamos poco a poco. Ese recuerdo completo se le mostrará porque lo recuerda. Su cuerpo reacciona. Ajá, dice el texto. Ensayó para ello lo que llamó la técnica de la concentración. Palabras de Freud, que más tarde transformé, dice, en un método. En el caso de la señorita Elizabeth von R., fue el primero en que Freud dejó de lado el hipnotismo para usar la nueva técnica. Es interesante hacer notar que también fue el primero en el que se sintió satisfecho con lo completo que resultaba
lo que denominó Sigmund Freud análisis psíquico. Permítame un segundo, ya me dio calor. Vengo del trabajo, vengo todo arreglado. Y también me está raspando un poco la garganta, no sé. No me duele, pero sí necesito. Estuve jugando un rato con la voz. Mm, agüita, ¿no? Dice el texto, he aquí el método. Se pedía a la paciente que se hallaba recostada y con los ojos cerrados, que concentrara su atención en un determinado síntoma y que tratara de recordar todas las cosas que pudiera ayudar a explicar el origen del mismo, es decir, del síntoma. Cuando no daba resultado, Freud le ponía, dice el texto, la mano, pero yo recuerdo que era un solo dedo, sobre la frente, realizando cierta presión. Ahí está el recuerdo, ahí está, a la que aseguraba que de este modo a la paciente le decía, le vendrían ciertos pensamientos o recuerdos que de otro modo no aparecerían. Ajá. Pura sugestión. Sucedía a veces que, reiterando la presión con la mano, nada ocurría al parecer, pero insistiendo y acaso, después de 3 veces, la paciente decía lo que le había venido a la mente, aclarando, sin embargo, pude habérselo dicho la primera vez, pero no creí que fuera eso lo que usted quería. Ajá. Poco a poco. Las experiencias de esta índole fortalecieron su confianza en el método que había ideado y que ahora le parecía infalible. La indujeron también a dar a la paciente la orden de desestimar toda clase de censura. Es decir, no estoy esperando un resultado específico de usted, simplemente hable, diga lo primero que le viene a la mente. Ajá. Repito, le indujeron también a dar a la paciente estas experiencias. Le sugirieron a Freud decir a la paciente la orden de desestimar toda clase de censura y expresar todo pensamiento que se le ocurriera, aun cuando le pareciera que no venía al caso, o que no tenía importancia, o bien fuera muy desagradable. Esto constituyó el primer paso hacia lo que luego fue el método de la asociación libre. Freud insistía todavía en el método de apremiar, presionar e interrogar, labor que le parecía difícil, pero indispensable. Pero en una ocasión que resultó histórica, la paciente, la señorita Elizabeth, le reprochó que con sus preguntas interrumpiera el curso de sus pensamientos. Freud aprovechó la sugestión y con ello dio otro paso hacia la asociación libre. Antes de continuar, la nota 3 nos refiere uno de los incontables casos en que el paciente señala el camino al médico. El método de limpiar la chimenea, en inglés chimney sweeping, utilizado durante la autohipnosis, es decir, el método catártico de Breuer, fue en realidad un descubrimiento de la señorita Anna O., paciente de Breuer. Ajá. Les dejo también el historial clínico de Anna O. en la descripción de este video. Dice el texto, el nuevo procedimiento, una vez iniciado, adquiría cada vez más soltura, pero solo en forma gradual, poco a poco, por grados. Ajá. Freud continuaba usando el hipnotismo en todos los casos en que le era posible, si bien únicamente en ciertas etapas del tratamiento, y solo renunció finalmente a ese recurso terapéutico en 1896. 4 años después de haber comprobado por primera vez que sería factible prescindir de su uso, es decir, dejarlo a un lado. Por otra parte, a medida que se afirmaba en la creencia de que la relación de la censura ejercida por la conciencia traía como consecuencia inevitable la aparición de recuerdos de importancia, sentía menos la necesidad de apremiar, apresurar, presionar o dirigir de algún modo los pensamientos del paciente. Abandonó así la práctica de apremiar y lo mismo hizo en cuanto a la presión ejercida con la mano sobre la frente. En cuanto a cerrar los ojos,
todavía defendía el procedimiento en la interpretación de los sueños, si bien es posible que solo se tratara del autoanálisis. Es decir, para que Freud hiciera su autoanálisis, y esto es algo que realmente no tenía yo identificado, aunque realmente no recuerdo esta referencia, es decir, que Freud haya dicho, para hacer un análisis, el analizante tiene que cerrar los ojos, eso yo no lo recuerdo. Ajá. En fin, ahorita les recuerdo, ya tenemos toda la interpretación de los sueños en la traducción de la Standard Edition, Ediciones Amorortu, traducción por Luis Echeverry, después de la traducción de James Strachey, y la llegaremos a repasar con Luis López Ballesteros. Ahorita todavía en nuestro abordaje de la obra freudiana estamos en estudios sobre la histeria. No hemos acabado el historial clínico de Emmy von Eni, no me acuerdo, ya lo estoy confundiendo con Elizabeth. Emmy y Elizabeth, estamos ahorita en Emmy. Bien, faltan otros eh, historiales clínicos más extensos, me parecen que el de Emmy von N. Y no sé cuánto tiempo nos falte para llegar a la interpretación de los sueños por Luis López Ballesteros. Ajá. Traducción de Luis López Ballesteros. Pero ahorita, digamos, dejémoslo así, esta declaración de Ernest Jones, para continuar con el texto. En 1904 afirmaba ya que tampoco era necesario. ¿Ok? El único vestigio que aún quedaba del viejo periodo de la hipnosis era el hecho de permanecer el paciente acostado sobre un sofá, cosa que todavía hoy se considera deseable en la mayoría de los casos. Durante mucho tiempo, sin embargo, siguió utilizando los síntomas como punto de partida, y este hábito se vio fortalecido cuando se planteó la cuestión de analizar sueños, ya que en esta labor se impone tomar sucesivamente como puntos de partida, uno tras otro, los diferentes contenidos de los mismos, de los sueños. Ajá. El capítulo sobre psicoterapia en los estudios sobre la histeria ofrece una aproximación tal al futuro método de la asociación libre como para justificar el hecho de considerárselo generalmente como el punto de partida del método psicoanalítico. Todavía hablaba entonces, sin embargo, del método catártico de Breuer, si bien se refería a menudo al análisis psíquico. Es en este capítulo donde encontramos con la, es en este capítulo donde nos encontramos con la afirmación siguiente, como hecha al azar, pero de todos modos heroica. Palabras de Freud: mucho habremos hecho el día que logremos convertir las desdichas del histérico en un caso común y corriente de desdicha. Wow, de desdicha. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la diferencia entre la desdicha de un histérico y la desdicha en sí misma? Pregunta seria para ustedes, queridas, queridos. ¿El origen psíquico de una desdicha? Arrebatarle a una persona dramática el motivo de su sufrir. Me deja pensando usted, querido doctor Freud, y aquí estas son palabras de Freud. Vamos a continuar, queridas, queridos. La denominación de psicoanálisis fue utilizada por primera vez en un artículo publicado en francés el 30 de marzo de 1896. Oh, en alemán es empleada por primera vez el 15 de mayo del mismo año, 1896. Pero los dos artículos habían sido despachados el mismo día, 5 de febrero. El 7 de julio de 1897 señalaba a Fliess, Wilhelm Fliess, que su técnica comenzaba a seguir una senda propia, como si le correspondiera por naturaleza.
Este desarrollo autónomo del psicoanálisis, sin los puntos de vista anteriormente utilizados, se convirtió posteriormente en una de sus características más llamativas. Un año más tarde, en 1898, habla de progresos en su método que le permitían confiar plenamente en él, pero que podemos pensar que el método de la asociación libre ya era realmente libre en ese momento, si bien se fueron introduciendo posteriormente continuas mejoras. A simple vista, la modificación que condujo a este método pudo haber parecido rara, puesto que significaba dejar de lado una búsqueda que tenía un propósito y una finalidad bien definidas, a cambio de algo que solo parecía vagar ciego e incontrolado. Puesto que se trata de un paso indudablemente decisivo en la vida científica de Freud, dado que de él surgieron todos sus descubrimientos, surge naturalmente el interés de saber cómo llegó a producirse y qué motivos habían impulsado a Freud en ese sentido. Cuatro consideraciones parecen pertinentes en este sentido. En primer lugar, ya hemos insistido en que no se trataba de una decisión tomada repentinamente, sino de un proceso gradual. Algunos pacientes, al pedírseles que trataran de hacer revivir el recuerdo de las circunstancias en que habían aparecido sus síntomas, especialmente cuando se hallaban en un estado mental de relajación, reaccionaban dejando vagar sus pensamientos de una manera difusa. Freud había aprendido a no interrumpir ese flujo, como lo habría hecho la mayor parte de los médicos. Y para esto halló ayuda en una paciente poco común y en cierta tendencia pasiva que en él, que en, a ver, en cierta tendencia pasiva que había en él, que encontraba placer en renunciar a un vehemente control y a una constante intervención perturbadora de los pensamientos del paciente. Se trataba evidentemente de un cambio decidido en relación con la anterior actitud de presión de la mano y de apremio, la búsqueda. Ajá. Freud estaba, por otra parte, profundamente imbuido de los principios de causalidad y determinismo, tan prominentes en la escuela de Helmholtz, que imperó en su disciplina científica de los primeros años. En vez de desestimar esas asociaciones desprovistas de todo orden, tachándola como otros podrían haber hecho, de casuales, inconexas y sin sentido, Freud sintió intuitivamente que debía haber una instancia psíquica determinada, aunque oculta, encargada de guiar y determinar el curso de esos pensamientos. Lo único que confirmaba esa pretensión era el comprobar que cada tanto surgía un pensamiento o un recuerdo que revelaba el sentido de una serie de asociaciones anteriores. Desde muy temprano había comprobado en sus pacientes una inconfundible actitud de desgana en cuanto a poner de manifiesto ciertos recuerdos que les resultaban penosos o indeseables. Dio el nombre de resistencia a esta actitud y bien pronto lo relacionó con la represión, que conducía al reemplazo de estos recuerdos por síntomas. El mecanismo de la neurosis, queridas, queridos. Me ocurre algo que yo no quiero saber de mí mismo y eso que me ocurre puede ser una sensación, un pensamiento. Y cuando tengo la oportunidad de hablar de eso, prefiero no hacerlo. Me resisto a yo verme, escucharme a mí mismo. Entonces, frente a esta presión, frente a esta lucha interna, lo más natural es que de alguna manera, al momento descrito, digamos, al momento histórico en el cual se ajuste esta descripción, entonces la presión interna se traducía en un síntoma neurótico. ¿A qué me refiero con el periodo histórico? Después, la hipnosis revelaría también cómo la medicina sí, digamos, siente presión ante la política. Con el tiempo se abandona la categoría de neurosis, histeria, neurosis obsesiva,
para borrarla de los manuales diagnósticos. Y eso no vino de Freud, eso vino de, digamos, la política actual. Ujú. Dice el texto. No debe haber sido muy difícil llegar a suponer que ese vagar de los pensamientos era la expresión de aquella resistencia, un intento de dilatar la aparición del recuerdo importante, y que a pesar de todo el curso que seguían, se hallaba íntimamente ligado a este. De esta manera quedaba justificada la paciencia con que Freud seguía estas series de pensamientos, con la más intensa atención y en sus menores detalles. De carácter mucho menos visible y acaso más instructiva que las anteriores es la consideración siguiente. Cuando Freud depositó su confianza en el valor de las asociaciones libres, dijo que estaba siguiendo una oscura intuición. Poseemos ahora una clave reveladora del origen de esta interesante intuición. Cierto autor de nombre Ludwig Born había escrito en 1823 un ensayo que llevaba el atrayente título de El arte de convertirse en escritor original en 3 días. El creador literario y el fantaseo, queridas, queridos, se los dejo en la descripción. Permítame, ese sí lo voy a tener que anotar porque es un título al cual me refiero poco en mis... ¿Sabías que yo compré de mis libros? Espera. Entonces, el creador literario y el fantaseo, permítame. Creador literario. Listo. Entonces, Ludwig Born escribe El arte de convertirse en escritor original en 3 días. Terminaba con las siguientes palabras. He aquí la receta que prometí dar. Tome hojas de papel y durante 3 días sucesivos escriba, sin falsedad ni hipocresía de ninguna clase, todo lo que le venga a la cabeza. Escriba lo que opina de sí mismo, de sus mujeres, de la guerra de Turquía, de Goethe, del proceso criminal de Funk, del juicio final, de todos aquellos que tienen más autoridad que usted. Y cuando hayan pasado esos 3 días, usted quedará pasmado ante el reguero de novedosos y asombrosos pensamientos que han brotado de su mente. Este es el arte de transformarse en 3 días en un escritor original. Esto no vino de Freud, pero lo que dice el biógrafo, muy probablemente haya llegado al conocimiento de Freud y Freud haya hecho un eco con lo que estaba haciendo con sus pacientes. Ajá. Born fue, nos relata Freud, uno de sus autores favoritos, el primero que conquistó su entusiasmo. A los 14 años le fueron regaladas sus obras completas, y fueron estos los únicos libros que conservó de sus años de adolescencia. 50 años más tarde recordaba muchos pasajes pertenecientes al volumen en que se encuentra el ensayo en cuestión, pero no así las líneas más arriba citadas. Podemos estar seguros, sin embargo, de que la sorprendente sugestión de Bourne se había grabado bien hondo en la mente de Freud, entrando en acción 20 años más tarde, al inducirle a permitir a sus pacientes el libre juego de sus pensamientos. Y la palabra, queridas, queridos, bueno, es que una cosa es pensar y otra cosa es hablar. Poquito Lacan, poquito Lacan. Mm. No es que me urja llegar a Lacan. Seguramente ya también abordaremos los textos que nos podrán dar mayor referencia antes de entrar a estudiar a Lacan. Pero ciertamente, queridas, queridos, una cosa es pensar y lo que el mismo Ludwig Born dice, escribe, deja que fluyan tus pensamientos, pero no acá, acá. Eso, queridas, queridos, es la diferencia.
entre una rumiación mental neurótica obsesiva, que piensan que pensando van a solucionar sus problemas, a un análisis, hablar. Dice el texto. Se comprende muy bien que Born haya representado tanto para Freud en su adolescencia. Se trataba de un hombre muy notable, dotado de un concepto de la vida que debe haberle resultado muy simpático a Freud, y esto no solo en sus años juveniles. Ludwig Born, que nació en 1786 y murió en 1837, que había adoptado este nombre en 1818, en lugar del suyo propio, que era Baruch Love. Me parece, es un nombre judío, me parece. Fue un idealista, un luchador por la libertad, la honestidad, la justicia y la sinceridad, y que se opuso siempre, siempre a la opresión. Ah, neurótico también. Desempeñó un papel en la no, Freiheitskrieg alemana contra Napoleón, pero atacó a los regímenes reaccionarios que vinieron luego. Vivió por un tiempo en París, donde conoció al joven Jaime, cuyo cinismo irreverente, empero, fue poco de su agrado. Las tumbas de Born y Jaime fueron las únicas que Freud buscó en su visita a Père Lachaise. No sé cómo se dice esto en francés. La Casse, la- me parece que es eso, la Casse. La Chaís. Tenía que latinizarlo. Dice el texto. La primera cosa que observó Freud en su empeño de descubrir el origen de los recuerdos de sus pacientes era que estos no se detenían en el punto de partida de un síntoma, ni siquiera en el desagradable acontecimiento traumático que parecía ser su causa, sino que insistía en su marcha hacia atrás de forma ininterrumpida. La formación científica de Freud le hizo enfocar esta cadena causal como una conexión legítima, aun cuando la acción de los factores aparentes no se manifestaba en un primer plano. Los recuerdos proseguían constantemente en su marcha hacia el pasado, hasta la niñez misma, y Freud vio que aquí se encerraba alguna explicación acerca de la antigua controversia sobre la importancia de la disposición heredada, por un lado, y por el otro los factores adquiridos o traumáticos. O sea, se adquiere un trauma y básicamente el trauma es nuestra adquisición, nuestra compra, nuestra propia formación, queridas, queridos. Si no es por la autodeterminación de la experiencia sensible, no habría trauma. Pero sí que chiste tiene la vida, queridas, queridos. Dice el texto. Su propia opinión acerca de este punto estuvo oscilando durante mucho tiempo. Estaba comprendiendo ahora que las vivencias tempranas unidas o no a la herencia constituyen la predisposición. Antes de continuar sobre el trauma, simplemente una situación inesperada y por ello intensa. Lo nuevo, queridas y queridos, lo nuevo, la vida misma. Uf, el trauma, por mucho que pudiera sonarnos aberrante, ocurre porque no queremos vivir, no queremos cambiar, queremos que todo permanezca constante, pero la vida es cambio. La vida son cambios cíclicos, pero basta ya. Dice el texto, era dado a observar que un acontecimiento traumático, indudablemente implicado en la génesis de un síntoma, pero en apariencia enteramente banal en sí mismo, el mismo paso del tiempo, producía su efecto únicamente si se asociaba a una experiencia o una actitud temprana, que de por sí no era ni traumática ni patógena.
Esta era la predisposición necesaria para que el acontecimiento traumático pudiera convertirse en el origen de una enfermedad, el origen de una neurosis, patógeno. ¿Ah? Pato, enfermedad, geno, origen. Ajá. Freud designó esta manera de reaccionar a un acontecimiento ulterior de acuerdo con las asociaciones tempranas con el nombre de regresión. Y no dudó desde el primer momento en que había hecho un descubrimiento notable. Miren, ahorita está hablando mucho del lenguaje freudiano. El traductor, el biógrafo, ya habló de represión, ya habló de resistencia. No ha hablado de una escisión de la conciencia, pero yo creo que para allá va. Ajá. Ahorita hablando sobre regresión de forma directa, dice el texto. También fue notado cada vez más que una considerable proporción de los recuerdos importantes se referían a vivencias sexuales. Si bien al comienzo no estaba en condiciones de deducir de este hecho ninguna conclusión de carácter general. Era una conclusión para la cual no estaba preparado y que le produjo no poco asombro. Pero una vez que su atención fue atraída en esa dirección, comenzó deliberadamente a hacer preguntas a sus pacientes acerca de su vida sexual, cosa que, como no tardó en comprobar, tuvo un efecto desastroso en la clientela. Pues sí, queridas, queridos. Pero estamos hablando todavía de un Freud que no distinguía lo fino de la sexualidad humana. Fue antes de los tres ensayos. Por eso les sugiero, por puro placer, por puro espíritu de descubrimiento, estudien conmigo en este canal tres ensayos de teoría sexual. Lo encontrarán en la descripción. Y en aquellos tiempos, cuando leí los tres ensayos, no compartí el texto, pero lo pueden escuchar simplemente. No hacía yo tantos comentarios, no me daba esta libertad que ahorita de interrumpir la lectura porque no había texto. Ajá. Es decir, no en pantalla. Era una lectura mucho más directa, pero si hay algún comentario como para, digamos, acercarnos y plasmar el texto, darle una forma, digamos, a la doctrina, ajá, comprensible para el 2025 ya. O bueno, ya casi. Todavía es para mí 2024. Todavía yo creo que publicaré este video en 2024, diciembre del 2024. Dice el texto. La progresiva acumulación de pruebas acerca del papel que corresponde a los factores sexuales en las neurosis fortaleció la sensación en que cierto modo tenía de que había contribuido a aclarar un tema de importancia. Al comienzo se gloriaba de un descubrimiento espontáneamente realizado por él mismo, pero mucho más tarde, reflexionando sobre el tema, vinieron a su memoria tres hechos curiosos que sin duda habían influido en el curso de sus pensamientos y los había guiado, sin que él se diera cuenta en absoluto de este proceso. En 1914 hizo una vívida descripción de esos hechos, de la que aquí vamos a extractar lo esencial. La primera de las anécdotas tenemos que situarla en una época temprana de su carrera, aun cuando era un joven médico de hospital, ya que la segunda, que se refiere a Charcot, es, según Freud declara, de algunos años más tarde. Debemos situar la primera, por lo tanto, entre 1881 y 1883. Fue Breuer quien le observó, comentando el comportamiento neurótico de una paciente, que tales asuntos siempre tenían relación con secretos del hecho matrimonial. La segunda anécdota se refiere a una explicación que Charcot daba a su ayudante Brodel, muy enfáticamente, y que a Freud le fue dado oír, en el sentido de que en ciertos trastornos nerviosos se trataba siempre de la cosa genital. Ajá. La tercera anécdota se refiere al ginecólogo Schroback, a quien Freud consideraba quizás el más distinguido de los médicos de Viena. Wittels cuenta de él que tenía en la sala de lectura un gran letrero de grandes dimensiones con la siguiente inscripción: Primum
est non nocere. Lo primero de todo, no hacer daño. En una ocasión en que pidió, ¿ah? En una ocasión en que pidió a grave ansiedad, a ver, otra vez, es correcto, 250, 251. Ah, qué raro. Voy a leerlo como aparece. Yo creo que aquí hay un error de imprenta. Y como pueden ver, al parecer es correcto. Aquí se sigue hablando de Charcot y Breuer. A ver, vamos a leerlo. En una ocasión en que pidió a grave ansiedad y cuyo esposo era completamente impotente, agregó que el único remedio para el caso era tal que resultara imposible describirlo. Repetidas dosis de pene normal. Mm, aquí hay algo. Definitivamente hay un error de imprenta. Esta situación la recuerdo y me parece que está en presentación autobiográfica, contribución a la historia del movimiento psicoanalítico y creo que ya. En esos casos, Freud narra acerca de sus primeras experiencias educativas con Charcot. Ajá. Recuerdo Schroeder. Ajá. Wittels, creo que también se mencionaba. Una paciente cuyo esposo era completamente impotente. Y estas no fueron palabras de Freud. Esto era la palabra de Freud. No lo puedo describir. Pero el maestro dijo repetidas dosis de pene normal. Dos de esos médicos, nos relataba Freud, negaron posteriormente haber dicho tales observaciones. Y era de presumir que el tercero, Charcot, probablemente habría hecho lo mismo de haberse dado la oportunidad de plantearle la cuestión. Supongamos, fue una locura de Freud, supongámoslo, por un momento. Ajá. De todos modos, Freud se acercó a algo. Ujú. Puede darnos risa, ciertamente. Decir que una mujer cuyo marido es completamente impotente, que dicha situación genere grave ansiedad en alguien. Poco a poco, y esto no está escrito en el texto, Freud se acercó a esa relación tan natural, tan cercana, que nos es, por lo general, completamente oscura. La relación de un sujeto con su propio cuerpo. Dice el texto. Y agregaba con toda razón que una cosa es un chispazo a Freud, un chispazo casual, no sé. Sí, miren esto. Aquí sigue acá abajo. ¿Qué cosa? ¿Qué error terrible de esta impresión? Ahora lo leo. Agregaba con toda razón que una cosa era un chispazo casual de intuición, que a menudo ni siquiera se recuerda después, y otra muy diferente, esto, el tomar en serio una idea, elaborar a fondo todas sus complejas implicaciones e imponerla a la opinión general. Es lo mismo que media u ocurre entre un simple coqueteo y el matrimonio con todas sus obligaciones y dificultades. Ahora, ¿sí? A ver, déjenme ver. En una ocasión en que pidió a Freud que se hiciera cargo de una paciente que padecía de una grave ansiedad, aquí está. Esto debería ir acá arriba. Ajá. ¿Qué cosas? Un error de impresión.
Vamos a continuar. El mismo Freud se había sentido un tanto molesto frente a aquellas observaciones, aparentemente cínicas. Esta, dosis repetidas de pene normal. Ajá. No solo no las tomó en serio, sino que en verdad las desterró de su pensamiento. El pasaje que reproducimos a continuación, perteneciente a un importante artículo escrito en 1896, nos demuestra hasta qué punto había llegado a borrar de su memoria por muchos años tales recuerdos, palabras de Freud. Lo único que quiero observar es que, en mi caso, al menos no existía una opinión preconcebida que me indujera a destacar especialmente el factor sexual en la etiología de la histeria. Los dos investigadores de quien yo fui discípulo cuando comencé a trabajar en esta materia, Charcot y Breuer, se oponían enfáticamente a un tal preconcepto. Mostraban en efecto una especial inclinación a rechazarlo, inclinación que en un principio he compartido. Ahora Freud se hallaba en una situación de divergencia, separación, cada vez mayor con respecto a sus respetables colegas que ocupaban, por otra parte, disposiciones de superioridad con respecto a él. En primer término, fue lo referente a la histeria masculina, es decir, sus colegas negaban la histeria masculina, Charcot no, y, y a la importancia del trauma, en 1886. Luego, el carácter de seriedad que él adjudicaba al tema mismo de la histeria. Seguido esto por su creciente interés en el tema aún más sospechoso del hipnotismo y no mucho tiempo después, la valoración de los factores sexuales en las neurosis. La amplia experiencia acerca de estas, a que se refiere en su trabajo sobre la neurosis de angustia, se los dejo en la descripción, demuestra que esa valoración había comenzado varios años atrás. Listo. La forma en que reaccionó ante la situación que se creó fue más bien la de desafío. Sentía que estaba llevando a cabo una cruzada revolucionaria contra las convenciones usuales en medicina y en todo caso contra sus superiores y mayores que él en Viena, y aceptaba su misión de todo corazón. Pero aún quedaba en él, al mismo tiempo, una necesidad juvenil de apoyo y de dependencia, en medida suficiente como para aceptar de buen grado la posibilidad de unir sus fuerzas a las de algún otro colega que se hallara en una posición más firme que la de él. Naturalmente fue Breuer el primero en quien hubo de pensar. Permítame un segundo, queridas, queridos. Les recuerdo que estamos leyendo tal vez el capítulo más extenso de este primer volumen de la biografía de Freud. Estamos en la página 152. Recuerdo que termina en la 160. Me he equivocado. El recuerdo me engañó. Falta todavía. 168. Estoy tentado a dejar hasta aquí. Ha sido un buen trabajo el del día de hoy. 252 nos quedamos. Hemos leído 10 páginas, con algunas dificultades, pero superables. Ajá. Vamos a dejar, yo creo que hasta aquí, queridas, queridos. Este, esta porción del capítulo, me parece que es el capítulo 11, trata sobre las dificultades que tuvo Freud al abstraer del contacto con sus superiores aquellas ideas, aquellos fenómenos que valía la pena estudiar más allá, digamos, de la metodología usada con determinados fines. Ajá. Vemos en este último párrafo que yo creo que ya no leeré para el próximo video de Vida y obra de Sigmund Freud, cómo madurar es sostenerse a uno mismo, pero madurar no es fácil. Estar uno solo frente al mundo hace dudar
a una de las personas más preparadas. Yo contra el mundo, no cualquiera. Ajá. Y en su juventud, Freud se apoyó en Breuer. Vamos a dejar entonces hasta aquí, queridas, queridos. Yo creo que al menos otros dos videos, pienso yo, tal vez sean más, de este capítulo 11 de Vida y Obra de Sigmund Freud. Bye.